El primero del que vamos a hablar es el arquero. ¿Y quién fue el arquero durante esa etapa de River y el descenso? Juan Pablo Carrizo. Arquero realmente que cuando apareció fue para mí o sigue siendo el mejor arquero que yo he visto de las inferiores de River, por lo menos en los últimos tiempos. Realmente en las divisiones inferiores era un arquerazo cuando salió de River. Se fue a Italia, no tuvo tanta suerte, volvió a River para el año 2010 para darle una mano al equipo. Arrancó con muy buenas actuaciones, después empezó a tener errores que le costaron caro a River, sobre todo errores contra San Lorenzo, errores contra Boca. Cuestión, luego de ese fatídico descenso no siguió en el equipo de Núñez, se fue de nuevo para Europa, volvió al Lazio que era el dueño de su pase. Tuvo pasos a préstamo por Catania, donde jugó una única temporada. Después se fue al Inter, donde estuvo casi 4 o 5 años, en los que siempre fue suplente de Handanovic. Y actualmente se encuentra en Monterrey, con 34 años, donde es suplente de Marcelo Barovero. Uno de los centrales, Jonathan Maidana. Curiosamente es el único jugador de aquel descenso de River que permaneció en el plantel y que actualmente permanece. Jugador que había llegado para esa temporada para darle una mano a River, había venido de Banfield, ex Boca como todos sabemos, campeón de Copa Libertadores, había jugado en Ucrania, llegó a River y desde ese momento, quizás no tanto en la época de esto que estamos hablando del descenso, no era tan marcada la importancia de Maidana en River, pero una vez que ascendió con River y todo lo que ganó con Ramón Díaz, con Gallardo, realmente lo ha convertido en un jugador excelente que ya está en la última etapa de su carrera, ya estamos hablando de un jugador de 30 y pico de años, pero que es el único sobreviviente de ese plantel que descendió con River. ¿Quién fue el segundo marcador central en el partido de vuelta en el que se jugó el Monumental que empataron 1-1? Alexis Ferrero. Ya ahí empezamos a hablar de nombres que ya hace rato que no están en las primeras planas del fútbol. Alexis Ferrero, gran marcador central en su época en Colón, uno de los mejores centrales sin ningún tipo de duda en ese momento, inclusive Maradona lo llevó a la selección. Llegó a River por ese nivel, un central muy rústico que realmente despejaba todo lo que tenía a mano. No tuvo un mal paso por River, aunque únicamente fue esa temporada 2010-2011. Consumado el descenso, no siguió en River. Se fue a jugar a Huracán, estuvo una temporada allí, se fue a jugar a Chile, volvió a Huracán, estuvo en San Martín de Tucumán hasta hace muy poquito tiempo y actualmente es jugador de Central Córdoba de Santiago del Estero con 39 años y bueno, al borde del retiro. ¿Qué otro marcador central tenía este plantel de River? Bueno, un pibe, que era Leandro González Pires. Muy jovencito, arrancaba esa camada de grandes centrales. Pires, o bueno, González Pires era uno de los suplentes. En ese partido estuvo en el banco. No había jugado casi nada en ese campeonato. Una vez que River descendió, se quedó con el equipo en la B Nacional. Jugó algunos partidos. Ya en el 2013 no era muy tenido en cuenta en River, por lo cual se fue a préstamo a Bélgica. Volvió a River, jugó un par de partidos, tampoco lo tuvieron muy en cuenta. Hasta lo mandaron a entrenar de forma diferenciada, me acuerdo, en la época de Ramón Díaz. Por lo cual se fue a préstamo a Tigre, tuvo un muy buen rendimiento, se fue a Estudiantes de La Plata donde nuevamente tuvo un buen rendimiento, previo paso también por Arsenal de Sarandí y actualmente es un jugador importante en la MLS en el Atlanta United de Gerardo Martino. Y el último marcador central que tenía ese equipo, el más recordado seguramente por su gran cagada en el primer partido que determinó el penal que después marcaría el Picante Pereira, fue Adalberto Román, el paraguayo, que había llegado con muchas buenas intenciones o muchos pergaminos, mejor dicho, a River en ese momento. Justamente había llegado en esa temporada 2010-2011 para dar una mano proveniente de Libertad. No había tenido un mal campeonato que digamos, tampoco había destacado mucho, pero bueno, la cagada lo terminó condenando, no jugó el partido de vuelta. Se fue a préstamo a Palmeiras apenas terminó ese torneo porque si no lo iban a terminar matando. Mucha gente lo responsabilizó a él por la cagada y por el descenso de River. Volvió a River, tuvo unos partidos buenos, pero después no fue muy tenido en cuenta a partir del 2013. Y desde el 2013 y hasta la actualidad se encuentra jugando en Libertad de Paraguay y actualmente tiene 31 años. ¿Quién era el lateral izquierdo en este River? Bueno, en este River el lateral izquierdo era Paulo Ferrari. Jugador que no pudo jugar el partido de vuelta de esa promoción por haber llegado al límite de amarilla y estar suspendido, pero era el lateral derecho fijo que tenía River. Jugó en 2 clubes en toda su carrera, Rosario Central en sus comienzos, se fue a River, jugó varios años donde tuvo muy buenos rendimientos en su momento. Apenas se consumó el descenso de River, se fue, no se mantuvo en el plantel. Se fue a Rosario Central, donde estuvo varios años, hasta que en la temporada anterior, ya con muchísima menos participación, terminó retirándose del fútbol argentino. ¿Quién era el lateral izquierdo de este equipo? Juan Manuel Díaz, el uruguayo, no sé si muchos lo recordarán, bueno, los hinchas River sin ningún tipo de duda, que arrancó su carrera en Racing de Montevideo, pasó por Estudiantes de La Plata entre el 2008 y el 2010, donde tuvo el mejor rendimiento de su carrera sin ningún tipo de duda, campeón de Copa Libertadores siendo titular, subcampeón del Mundial de Clubes de la mano del Barcelona. Por ese gran nivel llegó a River, que lo pagó bastante plata, llegó justamente en la temporada 2010 y estuvo hasta el 2012, estuvo en la temporada del descenso, se quedó en la B Nacional casi hasta el final y bueno, un par de partidos antes que termine se terminó yendo a Nacional,
Luego volvió a Racing de Montevideo y desde el año 2016, ya con 31 años, se encuentra jugando en el AEK Atenas de Grecia. ¿Quién era uno de los laterales que también tenía este equipo? El lateral normalmente suplente, Chicharano, que igualmente el partido de vuelta de la promoción lo jugó de titular y de 5. Inexplicable decisión de JJ López, del que ya vamos a estar hablando. Cuestión de Chicharano. Jugó en Estudiantes, jugó en Quilmes, jugó en los famosos Ángeles de Capa, en Huracán en el año 2009. Ese gran rendimiento lo terminó llevando a River. En River estuvo entre el año 2010 y 2013, es decir, se bancó el descenso y se bancó la etapa en la B Nacional, aunque mucho que digamos no jugó nunca. Cuando llegó Ramón Díaz lo terminó colgando y se fue a Huracán nuevamente. En Huracán estuvo muy poquito tiempo y hace 2 años, en el año 2016, se terminó retirando del fútbol argentino con 36 años en Barraca Central. ¿Quién era el 5 definido que tenía ese River? Bueno, en el partido de vuelta que se jugó en el Monumental en el 1-1, el 5 era Walter Acevedo. Jugador que había pasado por las inferiores de San Lorenzo, había jugado en Independiente, llegó a River en el año 2010 para dar una mano. Descendió con River y no jugó en la B Nacional, apenas descendió se fue a préstamo a Banfield, después se fue al Zaragoza, pasó por Defensa y Justicia, por el Boys, pasó por el fútbol de Malta y hoy actualmente con 32 años se encuentra jugando en Municipal de Guatemala. Este se perdió pero lejos. ¿Quién era uno de los 5 suplentes que tenía River? Ezequiel Sirigliano, nombre que le sonará mucho, una de las grandes promesas que tenía en ese momento River. Jugador que muchas veces fue comparado con Mascherano, pero lamentablemente, como pasa con muchos pibes, se terminó perdiendo. Descendió con River sin tener mucha participación. En la B Nacional fue uno de los 5 titulares que tenía Matías Almeida. Jugó con el equipo en primera hasta que en el año 2013 lo mandaron a préstamo al Hellas Verona. Cuando volvió del Hellas Verona ya estaba Gallardo, no lo tuvo en cuenta jamás. Tuvo pasos por la MLS por Dallas, tuvo pasos por Atlético Tucumán, tuvo pasos por Tigres, donde fueron bastante infructuosos, nunca terminó de destacar mucho y actualmente está jugando en Zacatepec, que es un equipo de la segunda división de México, con 26 años. Y otro de los 5 que tenía el equipo, pero que prácticamente no jugó nunca, únicamente en su estadía en River jugó 12 partidos, fue Josemir Bayón. ¿Quién fue Josemir Bayón? El famoso peruano que, como siempre lo citaba en la selección, le permitía a Eric Lamela jugar por el artículo 225, la única utilidad que tuvo en River. Había llegado a la Universidad San Martín de Porres, una vez que descendió el equipo volvió a ese equipo de Perú y actualmente desde el año 2015, con 30 años en la actualidad, juega en Sporting Cristal de Perú obviamente. ¿Quién jugó de titular ese último partido de River en primera en la promoción contra Belgrano, ya que Paulo Ferrari estaba suspendido? Lo hizo Facundo Afrancino, volante más que defensor, pero bueno, no tenía otro en el plantel River para poner, que jugó en River hasta el año 2011, apenas descendió, finalmente se fue a San Martín de San Juan. Volvió a River pero no jugó, nuevamente a San Martín de San Juan, tuvo muchos préstamos por varios equipos de Argentina, llámese Unión de Santa Fe, llámese Belgrano, se fue a préstamo también a Lobos WAP, que es un equipo allá de México, estuvo jugando hasta hace muy poquito en Ferro en la B Nacional y desde este año está jugando en Instituto ya con 28 años. Una de las joyitas que tenía River, que también fue titular en ese último partido, jugando en el medio del campo, por los costados, podía jugar de 8, podía jugar en el medio, realmente un volante mixto muy interesante, fue el Tucu Roberto Pereira, que jugó en River hasta el año 2011, jugó varios partidos, apenas descendieron, lo vendieron al Udinese de Italia, donde jugó 4 temporadas, más de 100 partidos en un muy buen nivel, lo que hizo que la Juventus lo compre por 15 millones de dólares, jugó 2 temporadas en la Vecchia Señora, y desde el año 2016 está jugando en Watford, está teniendo una excelente temporada esta, marcando muchos goles y siendo decisivo para el equipo, e inclusive fue citado para la selección argentina, y actualmente tiene 27 años. Sin ninguna duda, la promesa más interesante que tenía River en ese momento y el jugador más decisivo que tuvo durante todo ese campeonato fue Eric Lamela. Pibe que estuvo entre el año 2009 y 2011, apenas se consumó el descenso en River, donde jugó todos los partidos de esa temporada, inclusive el último. Se terminó yendo a la Roma por casi 18 millones de dólares, una locura para un jugador de un equipo que acaba de descender, pero bueno, el nivel de Lamela siempre fue bueno. Estuvo 2 años en la Roma y lo terminó comprando el Tottenham, el equipo en el que juega hace casi 5 años, alternando titularidad, suplencia, ahora está siendo muy tenido en cuenta, tuvo varias lesiones jodidas y actualmente tiene 26 años ya, Coco Lamela. Claramente el que no puede faltar en este equipo, que bueno, es obvio, es Matías Almeida. A ver, estaba retirado, volvió para darle una mano a River, apenas empezó, yo me acuerdo que jugó un partido, a los 5 minutos lo amonestaron, todos decían, no, Almeida no puede jugar al fútbol, demostró ser uno de los mejores jugadores y con más nivel y con más temperamento en River. Lamentablemente con él inclusive, aunque no jugó el último partido, el equipo se fue a la B Nacional. Apenas se fue a la B, decidió no seguir jugando al fútbol, retirarse y asumir como técnico de River. Y no solamente eso, sino que en su primera experiencia como técnico, darle la mano al club, agarrar un fierro caliente y ascenderlo en la primera temporada. Después, bueno, no tuvo buenos resultados en primera y lo echaron rápidamente, nunca tuvo una banca total. Y hoy con 44 años estuvo dirigiendo hasta hace muy poquito tiempo en el fútbol mexicano en Chivas.
¿Quiénes fueron los delanteros titulares en ese partido? Uno, y bueno, inolvidable obviamente por lo que pasó en el partido, es Mariano Pavone. Mariano Pavone, ex Estudiantes de una gran temporada en su momento, ex Betis, ex Cruz Azul, que había tenido o había llegado a River como una de las cartas de gol que necesitaba el equipo para poder mantenerse en primera. No logró ser esa carta de gol, aunque marcó algunos goles. En esa fatídica tarde en la que River terminó empatando con Belgrano y descendiendo, falló un penal, claro, en el cual directamente lo batió tan mal que Olave no dio ni rebote. Apenas descendió River se fue a jugar a Lanús. Tuvo pasos por Vélez, tuvo pasos por Racing, tuvo pasos por Estudiantes de La Plata. Y bueno, actualmente justamente volvió al Pincha con 36 años y bueno, está ya en las últimas. ¿Quién había sido el acompañante? Pavone, el otro delantero titular. Leandro Caruso, otro también que parece que está desaparecido y ahora les voy a contar la historia de lo que fue él después del descenso. Gran jugador en Godoy Cruz, destacó muchísimo con un excelente nivel en el equipo mendocino, lo que hizo que un equipo como el Udinese de Italia lo compre, no jugó prácticamente nada, estaba en Vélez, a préstamo, se lo trajo River para esa temporada, para ver si podía armar una buena delantera con Pavone, no logró el cometido, no tuvo un nivel bueno ni mucho menos. En el último partido le hacen un penal increíble que no cobran, en esa famosa definición que podría haber cambiado el rumbo del partido. Apenas descendió el equipo, no siguió, se fue a Godoy Cruz, tuvo muchísimos pasos por equipo de fútbol argentino, Argentinos Juniors, Huracán, muchísimos equipos, y desde el año pasado está jugando en la C, en Dock Sud, ya con 37 años al borde de retirarse. Vamos a hablar de algunos suplentes. Por ejemplo, en la delantera estaba Daniel el Queco Villalba, chiquitín, todos conocidos por el Queco, menos de 1,70 m, delantero rapidito, que estuvo en River en la etapa del descenso, estuvo en River en la etapa de la B Nacional, estuvo en River una corta etapa cuando volvió en el año 2002 a primera, se fue a préstamo Argentino Junior, regresó a River donde no tuvo mucha continuidad y desde el año 2014 aproximadamente se encuentra jugando al fútbol mexicano, primero en Tiburones de Veracruz y actualmente su equipo es el Querétaro de México. Otro suplente que tenía River y que había llegado en este último mercado de pases como el refuerzo que trajo River, porque más refuerzo nos trajo en el último mercado de pases antes de descender, fue Fabián Bardagaray. Delantero que había surgido de las divisiones inferiores de San Lorenzo, que cuando apareció parecía muy bueno, después bueno, se cayó bastante su rendimiento, había pasado por Argentinos Juniors. Apenas descendió River, se quedó un tiempito más en la B Nacional, no jugó prácticamente nada, al igual que en primera, y después tuvo varios pasos por equipos de Grecia, por equipos de Chile. Su mejor momento sin ningún tipo de dudas fue cuando llegó a Defensa y Justicia, donde fue hasta en una parte del campeonato goleador, tenía 9-10 goles, se fue a Rosario Central donde mucho no jugó y actualmente volvió a Defensa y Justicia donde no es titular ni mucho menos en el equipo de BKCS y tiene 31 años. Otro que tenía River muy pero muy resistido, Rogelio Funes Mori. El hermano después aparecería más adelante en la B Nacional, recién no fue parte del plantel de primera que descendió. Rogelio, delantero, muy resistido por River, el cual se bancó el descenso, se quedó en la B Nacional, marcó algunos goles, no muchos que digamos, estaba Cadenagui y después Trezeguet. Estuvo también en una pequeña etapa cuando volvió a Primera División y después ya se lo vendieron al Benfica en algo así de 2 millones de dólares. No jugó nada en el Benfica en Primera División, se fue a Turquía y desde ya hace varios años que está en Monterrey de México, que ahí sí encontró su lugar en el mundo porque es uno de los mejores goleadores que tiene la Liga Mexicana y actualmente tiene 27 años. Mediocampista también suplente que tenía River en esa época, Mauro Díaz, un 10 creativo, chiquitito, que jugó entre el 2008 y el 2011 en River 70 partidos, muy poquitos goles, 3 nada más. Apenas descendió River se fue a préstamo a jugar a Chile, volvió a River donde no tuvo casi lugar y desde el año 2014 hasta la actualidad, con 27 años en este momento, en el año 2018, se encuentra jugando en la MLS en Dallas. Y para cerrar en cuanto a la parte de jugadores, el arquero suplente Leandro Chichisola, pibe surgió en el club, estuvo entre el 2011 y el 2014, tuvo etapas malas donde no jugó y era bastante resistido, en la B Nacional igual jugó bastantes partidos, tuvo una muy buena etapa cuando estaba Marcelo Barovero, que en un momento se lesionó, en la cual ingresó como suplente y tapó varios penales, teniendo un excelente nivel, pero igualmente bueno, volvió Barovero y le sacó el puesto, se fue para la Spezia de Italia, después se fue a Las Palmas de España y actualmente está jugando en Getafe de la Primera División, ya con 28 años. Y por último, para cerrar, obviamente vamos a hablar del técnico, el cual realmente se incendió para toda la vida, Juan José López. No fue un técnico a la altura de River, fue a dar una mano, es verdad, pero bueno, no era un técnico para ese momento ni mucho menos. No tenía las capacidades técnicas que tienen otros, que deberían haber estado, que quizás lo podrían haber salvado. Una vez que descendió River se fue y llegó Matías Almeida. Tuvo 2 breves pasos más, como en la dirección técnica del fútbol argentino, uno en San Martín en Tucumán en el año 2014, otro por Juventud de Antoniana en el año 2016, los dos sin pena ni gloria y nunca más volvió a dirigir.
Video largo, gente, seguramente, así que la hago corta esta parte. Espero que se haya copado. Pónganme ideas, por favor, de planteles que quieren que repase de hace varios años, que fue la vida de sus jugadores y no mucho más. Fíjense los 4 links que tienen en la descripción. Síganme ahí y nos vemos la próxima. Un saludo muy grande para todos. Y se requiebra